RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Aquí le estoy diciendo a mi invitado que esta es la radio que se ve, RCR 750, porque estamos conectados con todo el planeta a través de Periscope, RCR 750, a través de rcr.tv, a través de TuneIn, que es la aplicación que pueden bajar para que vean nuestra emisora, la puedan escuchar. Cada vez más gente se conecta por ahí, baja la aplicación. Y tenemos, y agradecerle como siempre el estar aquí en RCR 750, la radio que se ve, en la dirección general de la estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitz Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo y Catherine Manzano, en los controles César Arteaga y en la conducción Rocío Guijarro. Creo que ya está el profesor Víctor Maldonado conectado y aquí con nosotros en cabina pudimos traerlo. Víctor, ¿qué te parece en persona? A el querido Iván Méndez, Iván por Caracas, director de Opinión y Noticias, periódico digital. Bueno, y además amigo de la casa y amigo de siempre, de toda la vida, Iván y toda su familia, muy querida por mí. Bueno, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, Rocío. Oye, qué bueno, qué sorpresa, qué maravilla tener a Iván. Iván, dejaste de ser una versión digital y empezaste a hacer una versión presencial. Así es. De tu sección. Qué bueno, bienvenido, además, Víctor, Iván. Nos trajo un chocolatico. Yo sé que no se puede decir la marca y tal, pero bueno, Iván nos trajo aquí para los amigos que están viendo por nuestros canales de Periscope y rcr.tv, un chocolatico de los más famosos y los más ricos de Venezuela. Así que, Víctor, te lo perdiste. Bueno, no, guárdamelo. O sea, ¿qué es eso? Aquí se respetan los derechos de propiedad. Así es, bueno, y la verdad es que se pueden programa guardar porque son de los más apreciados bombones de nuestro país. Bueno, es más, vamos a resolver este problema de una vez. Yo te cedo mis derechos de propiedad sobre ese chocolate y a partir de este momento, bueno, aquí se habla libertad. Ya tienes la cesión del consumo, uso, disfrute y disposición del chocolate. Así es, muy que bien. Me había sido donado. Muy bien, bueno, y aquí se habla libertad hoy, lunes 2 de junio, ¿no? Sí. 2 de junio, Sí. 3 de junio. 3. Ay, no, pero 3 de junio y todavía no hay cese de la usurpación. No hay cese de la usurpación, no hay gobierno de transición ni elecciones libres, pero muy movido el ambiente como siempre en Venezuela. Y bueno, me imagino, Iván, que aparte de todo el tema que él domina a la perfección, que es el tema tecnológico y el tema cinéfilo, también noticias de la situación y del contexto, ¿no, Iván? Claro, sí, van 150 días sin cese de usurpación. 150, ¿qué tal? Se dice rápido, pero es muy complejo y el deterioro lo que se ha ido es acelerando durante estos últimos 90 días, por lo menos la aceleración ha sido abismal. Sí, sin embargo, bueno, el presidente encargado Guaidó estuvo en Barinas y parece que aquello fue apoteósico, ¿no? Que fue todos los eventos que tuvo allá fueron multitudinarios, según hemos visto en la prensa, ¿no? Sí, fueron llenos en las ciudades, inclusive emblemáticas del chavismo, fueron llenos. Y apoyo popular al presidente. Y otra de lo que sucedió cosa que no puede hacer ni en Sabaneta
el otro. Exactamente. El otro por donde pasa lo que consigue son casas muertas. Por cierto, tremendo espectáculo, los 17 minutos de la entrevista que había concedido a este periodista de Univisión. Jorge Ramos, sí, estábamos todos a la expectativa por el anuncio que hubo previo a la entrevista de que se había filtrado, pues de que alguien en el Palacio de Miraflores, porque acostumbran cuando Maduro da una entrevista, que el equipo de comunicación de la presidencia también vaya grabando la entrevista, ¿no? Es con los mismos ángulos y los mismos detalles que ellos le piden a los de los canales, ¿no? ¿Y cuáles fueron los elementos más destacados? Y bueno, allá hubo de todo. Entonces, bueno, precisamente... Pero también hubo anoche, lo más chistoso, yo estaba viendo el último capítulo, el cierre ya definitivo de esa serie de 12 años de Big Bang Theory. Uh-huh. Y en la propaganda estaba consumiendo los 17 minutos de la entrevista de Ramos al señor Maduro. Sí, bueno, hasta que... Esa es otra noticia que comentar, Iván. El final de Big Bang Theory, ¿cómo ¿no? estuvo ese final, Víctor? Bueno, a mí me parece que estuvo, digamos, fue toda una reconciliación, fue hacia el interior del equipo, del grupo. Reconciliación no es que ellos se llevaran mal, sino que el protagonista fundamental, ¿cómo que se llama? El muchacho Sheldon Cooper gana el premio Nobel con su esposa. Y entonces, al final, digamos, con esos encuentros y desencuentros del que no tiene filtro, al final el gran cierre es cuando él reconoce que su verdadera familia eran sus únicos y verdaderos amigos, que él había sido siempre un personaje muy peculiar, muy excéntrico, pero que él en ese momento debía reconocer que no hubiera llegado de ninguna manera hasta allí sin el apoyo de todos ellos. Entonces fue como que la gran reconciliación. Oye, Así qué bonito, yo no lo vi. Una cosa muy interesante, y es que lograron darle la bofetada que tardaron 12 años en darle a Sheldon Cooper. De tal manera que, bueno, fue un cierre divertido y lleno de esa emoción, bueno, de no contar más con ellos, ¿no? Claro. ¿Y el spin-off sobre la infancia? Porque hay un spin-off. Sí, ese es como que continúa, porque yo lo he visto. Bueno, sí, esa es otra serie, esa es otra cosa. Sí, es un spin-off. Entonces, bueno, lo de la entrevista interesante de Jorge Ramos, que exasperó al señor Maduro, ¿no? Yo no sé si fue más interesante la filtración o la entrevista, porque de verdad todo lo que se teje alrededor de la filtración es muy divertido, ¿no? Bueno, y las preguntas que le hace sobre lo de los presos políticos, y él dice que... Claro, que inmediatamente Maduro responde con la apelación ad hominem. O sea, en lugar de responder a las preguntas que le estaba planteando el periodista, él inmediatamente empezó a ofender al periodista. Tú, que eres de la derecha, tú no eres un periodista, tú eres... Entonces, claro, él como para aprender, porque eso es muy común, ante las preguntas incómodas, lo peor que tú puedes hacer es intentar una ráfaga de apelaciones, de falacias ad hominem, de ofensas personales, porque siempre queda en el aire el hecho de que, ok, el que tenés al frente puede ser lo que tú quieras, pero las preguntas no las respondiste. Exactamente, que fue lo que hizo. Pues además agarraba la Constitución como si la cumplieran, ¿no? Exacto. Es parte de este drama. Ahora, este periodista es muy valiente, la verdad. Sí, la verdad. Entrar a la boca del lobo. Exacto. Como lo hizo, el desafiar al señor Maduro, como lo hizo, imputarlo y casi que imputarlo como lo hizo, y salir de allí, la verdad es que es como para contarlo. Salir que lo y sacaron. Nicolás le decía, tú porque eres extranjero, pero si fueses nacional, ya la justicia. Si estuvieras ya en las mazmorras, ya. La justicia, temas críticos, ¿no? Presos políticos, torturas, crímenes. Fueron las elecciones. Y la usurpación, pues el tema de la usurpación, de que usted es un presidente ilegítimo. Con eso entrompó la primera pregunta, ¿no? Usted es un presidente ilegítimo y bueno... No, ¿cómo lo debo llamar? Porque presidente no es. O sea, ¿cómo le gusta a usted que lo llamen? Usurpador. Esa es demasiado divertida la entrevista, de verdad. Sí. Bueno, conociendo al régimen no podía terminar de otra manera.
porque además tienen muy poco talante Sí. de tolerancia y Sí, bueno, y incluso Jorge Ramos, el día ese que se lo sacaron de allí de Miraflores y lo deportaron, él presentó una parte de lo que había grabado cuando el señor Jorge Rodríguez interrumpe la entrevista y le dice algo al señor Maduro, ¿no? Entonces, Sí. eso es parte también de la historia de esta crónica filtrada tan interesante, ¿no? Bueno, Iván, cuéntanos, porque hay un tema que es el tema de Huawei o no sé cómo lo pronunciarán los chinos, pero que bueno, que ha suscitado un gran debate a nivel mundial, ¿no? Mundial y local, porque Huawei, el 47% de los equipos de que fabrican los venden fuera de China. Entonces, el mundo está realmente poblado de tecnología Huawei, no solamente de móviles, que es que la gente piensa que a veces estamos hablando solamente de móviles o modem. Estamos hablando de componentes de la infraestructura de telecomunicaciones del planeta y del primer mundo, sobre todo en este momento de despliegue de 5G. Huawei es uno de los principales participantes allí. Que después me gustaría que nos contaras un poco del 5G también. Uh-huh. Okay, entonces, este baneo, como lo llaman, ¿no? Primero por el gobierno, pero luego por Google, que les prohíbe, de alguna manera, les limita el uso del sistema operativo Android, tiran la empresa contra las cuerdas. Ellos han argumentado que ellos habían precomprado componentes el año pasado, previendo que esto escalara, y prometen un sistema operativo para sus equipos móviles, pero se cuestiona, se piensa que no va a ser tan eficaz. Ya lo intentó Samsung hace unos años con un sistema que lanzaron, VADA, y no funcionó. Entonces, estamos en un momento crítico porque se han ido sumando primero las empresas proveedoras por temor a que estas sanciones las afecten. Entonces les están retirando o suspendiendo la venta de licencias de equipo, de componentes a la empresa china, y escaló este fin de semana incluso al ámbito, se podría decir, como académico. Uh-huh. Hay organismos multilaterales donde se discute tecnología, se presentan trabajos, se aprueban, se comentan avances, y ya uno de los más importantes, la International, es un equipo, es una de los principales para discutir elementos electrónica y electricidad. Prácticamente le escribieron y les dijeron, mira, no, por ahora ustedes no pueden revisar estos artículos, no pueden presentar artículos, aunque sí pueden venir a los eventos si quieren. Entonces, esto va escalando, esto no ha parado. Hubo una pausa de 90 días, como saben, pero esa pausa más bien fue estratégica y es para que las poblaciones rurales o más pequeñas de Estados Unidos se preparen para poder operar sin tecnología Huawei, sobre todo en 5G, que es lo que estamos hablando. Entonces, más bien esa pausa fue para darle un respiro a pequeñas ciudades para que rediseñen cómo van ellos a entrar en esa autopista de velocidad. Pues. Esto es lo de la licencia temporal con el fin de mitigar las repercusiones sobre los clientes que tiene la empresa, ¿no? Exactamente. Y Huawei utiliza la tecnología Android, que es de Google. ¿Qué cosas, no? O sea que Google es un gran gigante de la tecnología que no solamente uno lo conoce por ser el buscador más preciado y el correo más usado, sino que también, bueno, es dueño de una serie de plataformas de mucha importancia, ¿no? Claro, Android para los sistemas operativos, pero eso es para nuestra audiencia, para que sepa, Android es el sistema operativo que no es el de Apple, que no es el de iPhone, de los iPhone, es el que usamos pues por lo regular día a la día, mayoría, pues. Porque antes la gente conocía el de BlackBerry o inclusive Windows Phone, que penetró en Venezuela antes de desaparecer, el de Microsoft, pero prácticamente Android es el sistema que tenemos en la mayor cantidad de teléfonos, sobre todo los teléfonos, los que llaman de entrada, los que no son tan costosos, que valen menos de $50, usan un Android. Ahora Huawei no puede comercializar equipos nuevos con ese sistema operativo, sino con una versión que es de dominio público, que es gratis, porque Google no los está dejando en cero. Le dice, bueno, tú puedes usar mi versión pública, pero esa versión no tiene acceso a los servicios que acabas de mencionar, porque al final Google es un buscador, es un correo, es una nube con una plataforma de trabajo digital para usar procesador de palabras, hoja de cálculo, pero Google también es inteligencia artificial, exacto, Big Data, todo de lo que se está hablando ahorita
De la cuarta revolución industrial. Internet de las cosas. Vamos a ir al corte, Iván, y después regresamos con este mismo tema que Seguro. es tan interesante, sobre todo para nuestra audiencia. Víctor, ya venimos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos aquí en Aquí se habla libertad. Víctor, ¿estás allí? Estoy aquí oyéndote. Perfecto. Que estaba Iván contándonos de todo este lío que hay con los chinos, pero bueno, que los chinos también se metieron a ¿cómo se llama? A meterse en las comunicaciones de la gente, o sea, para entender bien por qué Estados Unidos toma esa decisión y que no es una decisión porque no de protección ni nada de eso, sino que hay una cosa más de fondo, que los señores chinos con Huawei estaban interfiriendo en la vida íntima de la gente a través de espionaje tecnológico, ¿no? Pero es que hay una cosa adicional, Iván. Díganos. Y es, digamos, la gran lucha mundial por las grandes contrataciones de la nueva red 5G, ¿no? O sea, donde Huawei también era muy competitivo. Creo que se da un poco de todo, como ocurre en los mercados muy competitivos. Es un competidor, y entonces a un competidor le empieza a decir, ok, ábreme tus cartas y vamos a ver si tus dueños, que es el Estado comunista chino, respeta las reglas de privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. La alarma se prende en el 2017, cuando China aprueba la Ley Nacional de Inteligencia. Esa ley le exige a las compañías que operan en territorio chino darle la información que el gobierno solicite, cualquier tipo de información. Ahí empezó todo, porque muchas empresas dijeron, ya va, pero es que esto es mío, esto tiene derechos de propiedad, esto es muy... Y Huawei fue la primera en abrirse completamente. Y entonces le siguieron otras empresas. El año pasado el escándalo tocó a ZTE, que es la empresa pública china, pero ZTE se manejó muy bien, mostró, miren, yo no estoy espiando, o por lo menos no aquí. La multaron y pasó por debajo de cuerda, pero porque ZTE había violado acuerdos de no venderle tecnología a Irán. Pero lo de Huawei es más fuerte. Empezó por Canadá. ¿Se acuerdan que detuvieron a la hija del presidente de la empresa? La tienen para deportar. Cierto. Sí, ahí arrancó. Uh-huh. Y luego Huawei evadió los llamados a no incumplir estos convenios con Irán, con otros países críticos. No podemos dejar de mencionar que Venezuela misma es un país minada de infraestructura que ha instalado ZTE y Huawei, y el gobierno lo ha estado utilizando para espiarnos a nosotros, para bloquearnos el correo, bloquearnos nuestro acceso a las redes, utilizar ese tipo de tecnología atada a Big Data, es decir, con nuestros datos personales y usando nuestra privacidad, controlarnos. Entonces, eso es lo que está en el centro de todo. Hay gente que reduce esto a una guerra comercial. Por lo que acabas de comentar, Víctor, es una contratación muy grande. El 5G ya se está desplegando en el mundo. La infraestructura del 5G tiene componentes muy importantes fabricados por Huawei, pero es el momento como de hacer una parada y decir, ok, si avanzamos,
dónde nos estamos metiendo, porque ya la privacidad de todos ya está en manos de las compañías de tecnología. Y si te estás montando en una empresa que de por sí ya no te respeta eso de manera abierta, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces... Ahora, Iván, por otra parte, de las cosas dolorosas de la experiencia totalitaria es la que uno normaliza todo. O sea, al final tenemos que sobrevivir y hacer todo lo posible por que esa sobrevivencia sea que lo más grata posible dentro de las terribles circunstancias que todos padecemos. Entonces, bueno, ahora sucede que el régimen ya nos acostumbró a que él tumba las señales de internet, de correos, redes sociales, etcétera, y casi que tenemos que tolerar que esa sea una violación normal y cotidiana de nuestros derechos humanos, así como cierran radios, tumban canales de internet, y muy probablemente tendrán un sistema de seguimiento de líderes que por supuesto después no entiendo cómo él se planta Nicolás frente a cualquier periodista y dice que él no viola nada, ¿no? Sí. Bueno, es un drama porque incluso creo que la empresa Huawei tenía una oficina aquí muy importante y también la cerró hace como un año, ¿no? Cuando vio que las dificultades que había aquí en el país, decidió sacar a sus expatriados, ¿no? Aunque hay algo muy curioso, con todo este escándalo, apareció un vocero de Huawei aquí, en unas oficinas ubicadas en el este, creo que en Parque Cristal, convocó prensa, pero uno a uno, solamente para leer la nota de prensa que Huawei Mundial emitió, o sea, como diciendo, seguimos aquí. ¿No? Eso fue curioso, no hubo más información más allá de eso, solamente que nosotros no estamos espiando, que seguimos aquí, pero esto se está extendiendo, porque... Claro. Estamos hablando de Internet de las cosas, estamos hablando de Internet de las cosas. Claro, o sea, estamos hablando que tu nevera, o sea, que tu cocina, que tu marcapasos. Todo. Es que es las películas que uno veía de inteligencia artificial y de Minority Report y cosas de esas que ya simplemente con un sensor vas a poder utilizar tus artefactos eléctricos, prender la luz o con la voz, ¿no? Como ya de alguna manera se hace. Entonces, es bueno saber más de esta tecnología 5G. Exacto. Iván, cuéntanos un poco que vamos a tener mucho más velocidad en las cosas. El 5G te da más velocidad, te da más seguridad, te da un espectro de banda para atender más la demanda mundial que hay de esto. Por ejemplo, que la gente nos está viendo aquí en Radio Caracas Radio, está participando, interactuando. Todo esto el 5G lo va a facilitar porque es una autopista más grande, más rápida, más segura, con más posibilidades de hacerle, poniendo la metáfora física, ¿no? Uh-huh. De hacerle troncales para que entonces se conecte con otro tipo de proyectos, de hacer telemedicina. Eso para el tema de la salud, de la educación, de todos estos temas tan fundamentales para la libertad y la prosperidad de un país. Oye, van a estar, por eso que yo digo siempre que la tecnología nos va a pasar por encima a este país cuando el país se abra a la apertura económica y a la libertad de este país. Muchas de las cosas que a lo mejor se están planificando por ahí no van a ser factibles porque la misma tecnología va a arrasar y te va a pasar por encima y te va a cubrir todas esas cosas porque ya la gente la va a tener a su alcance. Los planes son 3G y la realidad 5G. Exactamente. Sí. Entonces por eso te va a pasar por encima, aunque tú no quieras. La tecnología. Y nadie va a decir, mira, es que no debemos ir más lentos porque invertimos mucho. Vamos a ir gradual. Esto yo creo que hay que aplicar gradualismo, no creo. Sí, no, lo paradójico aquí es que el gobierno creó la famosa corporación esta nueva socialista de telecomunicaciones, sabes, que abarca CanTV, Movilnet, correos, y paradójicamente el ente regulador, ¿no? Porque ellos crearon esa corporación donde el que regula ahora es socio de la operadora más grande. Y esa operadora al final anunció, que es Movilnet, anunció 4G en el 2017 con bombos y platillos y al final solamente llegó a 5 ciudades, 6 creo. Entonces, lo único que yo veo positivo en todo esto es que cuando salgamos de esta oscuridad donde estamos, el salto a 5G es muy rápido, no necesitamos hacer... no hay gradualidad, pues tú traes esa tecnología y vendrán operadoras a competir
a dar servicio y esperemos que... Y eso es lo que va a permitir la libertad de los ciudadanos de escoger aquel que mejor se adapte a tu bolsillo y aquel Ahora, que... me preocupa algo y hay que dejarlo en la mesa. Ajá. Nuestros líderes políticos y burócratas potenciales, allí donde nosotros vemos un espacio para la libertad, ellos ven un espacio para la regulación. Y la regulación que tiene que ver con dos cosas, privilegios y corrupción. Entonces hay que tener muy claro que el debate ciudadano tiene que plantearse en el sentido de que estas son oportunidades para la libertad, sí y solo si nosotros le ganamos la batalla al estatismo, ¿ok? Y procuramos un Estado limitado que no tenga o no nos presente argumentos para intervenir. Porque es que es la paradoja de Conatel. Conatel ha sido lo más dañino que le ha ocurrido a la libertad de expresión. Y sin embargo no conozco una sola propuesta en los planes que se están presentando por allí que digan fuera Conatel. Exacto. Esa es nuestra tragedia, que los que vienen con ganas de poder, con ganas de disponer, y así no vamos a ir para ningún lado. Así es. Bueno, Víctor, vamos a ir ahora a nuestro corte de las noticias y regresamos en Aquí se habla libertad con nuestro invitado Iván Méndez, Iván por Caracas. Ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Con representantes de la diplomacia europea encabezada por Federica Mogherini, los ministros de Exteriores de Portugal y Uruguay, el Grupo de Lima y de Contacto Internacional, se reúnen este lunes en Nueva York para abordar la crisis venezolana. El diputado Ángel Medina, presidente del Parlatino Venezuela, enfatizó que el problema no es solo la salida de Maduro del poder, sino también de un sistema. ¿Por qué? Porque es una forma de seguir unificando esfuerzos en muchos espacios que nosotros hemos venido trabajando, en conjunto o de manera separada. Esto es un espacio que se puede unir fuerzas para avanzar. Yo eso lo veo ahorita con mucha expectativa. Así lo es Oslo, así lo es la OEA, así lo es Naciones Unidas, así lo es la propia presión que están haciendo los Estados Unidos, así lo es el resto de los países y organizaciones multilaterales, así lo es el resto de las organizaciones de la sociedad civil, así lo es la presión interna en Venezuela. Es decir, no se trata de que esperanzas en Oslo, vuelvo al tema, porque aquí siempre tenemos la tendencia a todo ubicarlo en una sola cosa. Y esto, como una crisis multifactorial, tiene múltiples espacios para salida y múltiples espacios para la presión, como lo estamos aplicando en este momento. Tormentas eléctricas se esperan en las próximas horas en gran parte del país. En internacionales, sismos de magnitud 5.2 y 5 sacudieron el norte y el centro de Chile. Y en los deportes, en el fútbol alemán, el Bayern Múnich no ejecutará la opción de compra del jugador colombiano James Rodríguez, que tenía por 42 millones de euros. 11:32. Continúen con Aquí se habla libertad. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y asados en su punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Y continuamos con Aquí se habla libertad. Y bueno, tenemos a Iván, que no solamente, bueno, me estaba enseñando ahí las cifras de la gente que tiene teléfonos en Venezuela, teléfonos inteligentes en Venezuela, ¿no? Las cifras de las operadoras, Iván. Sí, bueno, esa es la cifra de usuarios de telefonía móvil, que vemos cómo Movilnet sigue arriba. Es la operadora con más fallas, es la operadora con menos 4G, con menos despliegue, y tiene 9.5 millones de personas ahí que están padeciendo los rigores de todo esto. Le sigue Movistar con 9 millones y tenemos a Digitel en el tercer lugar. Todo el ecosistema de telefonía móvil del país son 24 millones de personas en este momento, pero la mayoría está ubicada en 3G. Entonces, aunque hoy estamos hablando de 5G, todavía nosotros no estamos... Sí, porque tampoco el 4G está funcionando. Bueno, porque No. todos los problemas que tiene una sociedad controlada y, como Víctor decía, un ente regulador que lo que hace es entorpecer las posibilidades de desarrollo de esta cuarta revolución industrial y de la tecnología tan importante. Es allí donde yo hago la pregunta. Señores del futuro, ¿ustedes piensan mantener a CAN TV estatizada? ¿Piensan mantener esa hegemonía de telecomunicaciones a través de Movilnet? ¿Piensan que esa es la mejor forma de administrar el país? ¿Piensan que lo prioritario para el país es que haya 4 burócratas bien enflusados, perfectamente trajeados y perfectamente afeitados, lucrándose de lo que debería ser competencia privada? Esas son las preguntas que nosotros debemos hacer, porque no es posible que nosotros recibamos un país en ruina, un comunismo absolutamente oprobioso, que vengan otros a decir yo lo administro un poco mejor. Así pasa con PDVSA, así pasa con las telecomunicaciones, así pasará con el lomito del negocio cementero, siderúrgico, etcétera. Entonces necesitamos políticos realmente nuevos, porque hay muchos muchachos envejecidos por allí. Necesitamos políticos con una ideología fresca que entienda que heredar esto es simplemente para liquidarlo de una vez y dar paso a una nueva Venezuela, efectivamente una nueva Venezuela. Y a la experiencia de los que son un poco mayores y que la tienen porque saben cómo se hacen las cosas. Como tú, Rocío, como tú. Así es. Es verdad. Así es, ¿verdad? Porque no sé quién me comentaba ayer o antes de ayer. Es que, Rocío, esa es otra culpa que tienen que asumir los venezolanos. Ese endoso automático a cuanto muchacho le pasó por el frente, creyendo que habían generaciones milagrosas. Ahora estamos pagando la lógica de esa muchachera. Y tienes muchísima razón. No es un tema generacional, es un tema del país. Así como también hay muchos viejos equivocados, la verdad. Pero es un tema entonces de buenos puntos de vista, de sensatez y de una ideología que abra compuertas. Ahora sucede que en las redes sociales uno no puede decir que es liberal porque entonces lo acusan a uno de tener ideología. Claro que hay que tener ideología, claro que hay que tener puntos de vista y claro que hay que debatir las ideas. Víctor, lo que mencionas es súper importante porque yo he revisado por lo menos 4 o 5 propuestas país hechas en los últimos 3 años. Y este tema de regulación de comunicaciones se le pasa de lado. O sea, como que, mira, lo que está sirve, se modifica, se cambian personas en los cargos y realmente aquí el enfoque tiene que ser un cambio de raíz. Mira, Víctor, Iván nos trajo un invitado especial hoy, que creo que ya está conectado en la línea. La semana pasada, Cinesa estrenó una película, un documental bien interesante sobre... Vamos a cambiar el tema, el switch, pero yo creo que es importante también para la relevancia que está teniendo el cine venezolano y los documentales que hace Cinesa y Bolívar Films, que es un documental sobre la Virgen de Coromoto, Víctor, y lo que representa la Virgen de Coromoto para Venezuela en el tema de la tradición, el tema de esa advocación de nuestra Virgen María en Virgen de Coromoto. Además tiene también como la tradición de lo que fue la Virgen de Guadalupe y todas estas virgen que se le apareció a un indígena, etcétera, etcétera. Y nos trae Iván. Cuéntanos, Iván, ¿a quién nos traes invitado? Que creo que ya está en la línea telefónica. Ok, vamos a hablar con Mauricio Liberato Scioli, es el director del documental. El documental es muy interesante porque no es un documental lineal, sino que es la Virgen vista, es la historia del país entremezclada con la historia de esta vocación, cómo la asumieron los presidentes, cómo la trataron de utilizar
Y bueno, pero que sea Mauricio el que nos cuente. ¿Estás en línea, Mauricio? Sí, estoy aquí, Iván. Hola, ¿Cómo Mauricio. estás? Rocío ¿Cómo Guijarro estás, y Rocío? Víctor Maldonado en Aquí se habla libertad, y queremos conocer pues de tu propia voz qué te inspiró este documental y, como decía Iván, pues cómo se vincula esto con la política, ¿no? Bueno, muchísimo, porque bueno, en primer lugar es un documental de la colección de Cine Archivo. Bueno, como ustedes saben, esta colección pues está compuesta por documentales que rescatan la memoria histórica del país, ¿no? Hay biografías, hay documentales temáticos, y este documental pues se inscribe en una temática que es religiosa, que es la Virgen de Coromoto, que es nuestra patrona, pero yo creo que trasciende lo religioso. Como lo dijo Iván, es una historia que está muy entrelazada con la historia de Venezuela, con nuestra identidad cultural. Entonces, también es interesante pues ver esta historia y ver de alguna manera cómo el país la ha tratado y cómo utiliza los símbolos religiosos, no solamente desde la misma iglesia o a través de los creyentes, de los devotos, sino también a través de los presidentes democráticos, a través de nuestros dictadores. Es decir, es un poco lo que somos nosotros como país. Mauricio, es muy interesante cuando uno ve el documental. Bueno, primero que hay como una denuncia, ¿no? Primero hay un evento único, que es la aparición no a solamente una persona, sino a una familia. Sí. Porque es a la familia del indio Coromoto, ¿no? Y fueron varias apariciones, según vimos en tu documental. Sí. Pero luego hay como un hiatus ahí de 300 años donde la Virgen prácticamente se mantuvo, no se le hizo un templo, no hubo mayor cuidado sobre esta figura. Luego entramos, digamos, al siglo XX, y tú reflejas muy bien esa competitividad de distintos, desde los dictadores, o sea, desde Pérez Jiménez, que las imágenes que plasma son fabulosas, porque es muy sombrío. Es muy sombrío sí. ver la utilización de la Virgen en lo que él llamaba la Semana de la Patria, ¿no? Y luego tú retratas cómo la van usando los otros presidentes. Entonces, ¿qué te quedó de eso? ¿Qué nos querías mostrar allí? ¿Qué queda para la gente de esta conexión de la Virgen con la política? Y luego, que no podemos dejarlo de pasar por alto, tú también tocas la relación de la Virgen con otro culto que es muy popular en Venezuela, si nos puedes hablar de eso. Sí, correcto. Bueno, son muchas preguntas en una. Voy a tratar de respondértelas, Iván. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la aparición, es una de las apariciones más antiguas de la Virgen. O sea, en Venezuela, la aparición fue en 1652, en tiempos de la evangelización, no solamente al cacique Coromoto, sino a toda su familia. Además que esta es una particularidad de esta advocación, o sea, de la Virgen de Coromoto. Es primera vez que se le aparece una familia completa, ¿no? Por otro lado, a pesar de que es un culto muy antiguo, como devoción es relativamente nueva, es una devoción del siglo XX, porque a pesar de que transcurrieron muchos años, muchos siglos, y incluso Bolívar era un devoto mariano y estuvo en la Catedral de Guanare, como devoción, como culto, estuvo concentrada en el santuario, o sea, digamos, en la zona de los llanos de Guanare y sus alrededores, ¿no? Entonces, bueno, es en el siglo XX, a partir de la declaratoria de la Virgen como patrona nacional, eso ocurrió en 1942 en una elección del episcopado venezolano, es que se comienza a convertirse en una devoción nacional. Entonces, por supuesto, coincide más o menos con el tiempo de la dictadura de Pérez Jiménez, un poco antes, porque a pesar de que esa elección ocurrió en el 42, se tardó, digamos, la confirmación del Vaticano se tardó porque los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y otros eventos postergaron, digamos, la confirmación por parte de Pío XII. Entonces,
coincide pues con los tiempos de Pérez Jiménez, los años 50, y además recuerda que Pérez Jiménez exaltaba todos los valores nacionalistas, los héroes de la patria, y entre otros la Virgen de Coromoto pues le funcionaba muy bien. Okay. Entonces ciertamente en el documental se cuenta cómo Pérez Jiménez la usa en unas celebraciones que se llaman la Semana de la Patria, ¿no? que coincidían con la celebración de la independencia de Venezuela, y se hacía año tras año, ¿no? Eran unas celebraciones de empleados públicos que eran obligados a marchar, militares. Es decir, hay algunas relaciones con la actualidad incluso, ¿no? Porque estas celebraciones eran pues un poco así como las que hemos visto en años recientes. Entonces, bueno, y aparte de Pérez Jiménez, también otros presidentes la han usado pues como símbolo político, como símbolo también bueno, a su provecho en algunos casos, en otros como un símbolo de unión y reconciliación. Es decir, hay una diversidad allí de usos de ese símbolo. Sí, qué interesante. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Yo no sé si Víctor, Iván, ¿tienen otra pregunta? No, estoy oyendo qué con interesante, muchísimo ¿verdad? interés. Yo no he visto el documental, espero verlo lo más pronto posible, me interesa muchísimo el tema, pero tiene que ver también cómo se construyó la modernidad del país y cómo se intentaron desde los gobiernos que eran dueños de la renta petrolera y por lo tanto ellos eran los precursores de la simbología de las representaciones colectivas, así como impusieron que el árbol nacional era el araguané, la flor nacional, la orquídea, el pájaro nacional, el turpial. O sea, intentaron en esa misma época dotar a Venezuela de los símbolos que la ciudadanía no se pudo proveer. Asimismo también estaba, por supuesto, la patrona, la Virgen Patrona, ¿no? Que eso no le quita mérito a la Virgen de Coromoto, tanta manipulación estatista, pero sí nos da mucho que pensar a nosotros de cómo este país en el siglo XX, desde la renta petrolera, fue objeto de un proyecto de modernización que llegó a ser intrusivo, que llegó a meterse en lo que no debía meterse y que terminó siendo muy cursi, como las Semanas de la Patria de Pérez Jiménez o sus equivalentes en esta triste época que ya lleva con nosotros 20 años. Sí, correcto, es así. Eso ocurre sí en el siglo XX a partir pues, de la explotación petrolera, pero se incentiva en los años 40 y los años 50, ¿no? Por eso es que también coincide más o menos en los tiempos de Pérez Jiménez. Y eso se habla también en el documental, es decir, la construcción de la identidad nacional a partir de los llanos venezolanos. Así como nosotros tenemos el joropo como nuestro baile típico, o danzas, es decir, o gastronomía, todo relacionado con la música, digamos, relacionado con los llanos. También tenemos nuestra Virgen Llanera, ¿no? A partir de un fenómeno que se llama la llanerización, y lo explica muy bien en el documental del antropólogo Horacio Bior Castillo. Pero precisamente ese es, digamos, que además Horacio Bior Castillo me suena teórico, a salesiano, pues, hermano o primo del obispo de La Guaira, etcétera. Sí, familia debe ser de Monseñor Bior, el historiador. Que Raúl Bior es Bior Castillo. Sí, es sobrino. Sí, es sobrino. Mauricio, ¿dónde se puede ver el documental? Mira, el documental ahorita se estrenó de manera privada el martes pasado, y ese mismo día se abrió de manera libre en Cinesa Channel, por YouTube. Es el canal de Cinesa en YouTube. Para que la gente lo busque, Cinesa Channel. Por tiempo limitado. Está completo, dura 36 minutos y bueno, todo aquel que pinche pues el link en el documental de la Virgen de Coromoto en Cinesa Channel lo podrá ver.
Oye, muchísimas gracias, Mauricio, el apellido. Liberastosoli, gracias, Liberastosoli, Mauricio, qué interesante, muchísimas gracias. Éxito con este documental, lo Gracias, vamos a ver Rocío. y creo que es importante que se disemine muchísimo esto que poca gente conoce. Además, es bueno destacar que la Catedral de la Virgen de Coromoto fue además inaugurada por el Papa Juan Pablo II en el 96 y ahí está su imagen. O sea, El Santuario Nacional. el Santuario Nacional de la Virgen de la Coromoto, que es mi Virgen además. Y la triple coronó, porque es triple coronada. Exactamente. Muchísimas gracias, Correcto. Mauricio. Vamos a Gracias ir a ustedes. al corte y regresamos para los minutos de conclusiones en estos diversos temas que hemos tratado hoy. Saludos, Mauricio. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Continuamos con Aquí se habla libertad, luego de esa interesante conversación con Mauricio sobre esta documental que hizo, ¿verdad? Tan bonito, Cinesa, que lo pueden ver por Cinesa Channel, a los que están interesados sobre nuestra Virgen de Coromoto, nuestra querida Virgen de Coromoto. Y continuando aquí para cerrar ahorita, Víctor, que después queríamos invitar a Iván en otro momento para ampliar de esta serie que tiene a todo el mundo también hablando de ella, que está pasando HBO, ya no es Game of Thrones, se llama Chernobyl. Y fue sobre este acontecimiento que sucedió y que impactó al mundo entero cuando estaba Gorbachev de presidente. Exacto. ¿No? 1986. Y además, y las referencias que tienen, los sistemas totalitarios en torno a esta serie y cómo las imágenes y la arquitectura de esta serie va narrando cosas como a veces similitudes con lo que vivimos nosotros, ¿no? Sin llegar al impacto tan grande de Chernobyl, pero Iván nos quería comentar un poco de eso. No sé si tú la has visto, Víctor, porque yo no tengo HBO. Totalmente al día con las series, Rocío. Es que no tengo HBO, vale, no lo he podido adquirir por falta de recursos. Pero Rocío, no has visto Game of Thrones, no ves. No, yo de Game of Thrones dije que no lo he visto. Eso es ¿A qué te dedicas tú en la noche? Bueno, yo veo Netflix, en Netflix hay cosas muy interesantes también. En este momento estoy viendo la segunda temporada del Mecanismo. Está muy bien. Bueno, después en off te comparto mi clave de acceso a HBO para que puedas ver Chernobyl. Pero me parece una serie muy bien hecha, no perdona nada, pero no es escandalosa, ¿no es así, Iván? Sí, o sea, impacta porque, o sea, ella abre, ¿te acuerdas, Víctor, con la frase de Gorbachev cuando dice nuestro poder reside en la percepción de nuestro poder, ¿no? Y, sí. Y es una tragedia nuclear. Tiene unas frases buenísimas. Brutales porque... Hay otra que habla sobre la mentira, ¿no? Que tanto acostumbrarnos se diluye la verdad. O sea, las he puesto en mi Twitter en algún momento, ahorita no la recuerdo el tal cual, pero habla del uso sistemático de la mentira que al final inhibe a la sociedad al uso de la verdad. Que es el personaje de Legasov, que es el que la dice. Así es. A mí me impresiona esa serie que en 5 capítulos, hemos visto 4 porque hoy es el último,
nos muestra cómo funciona la maquinaria totalitaria de ocultar y utilizar la verdad, ¿no? Tiene varios niveles. Tiene este nivel, o sea, cómo la verdad se vuelve un capital político y cómo te interesa más ocultarla y crear tu propia verdad, tu propia posverdad, más allá de lo que le estás haciendo, el daño que le estás haciendo a la gente. O sea, cuando tu meta se vuelve crear tu propia verdad. Luego tenemos la producción en sí, que es fabulosa. O sea, nos meten esa atmósfera, está filmada en Lituania. Algunos le cuestionan que está hablada en inglés y que es un inglés que no tiene acento ruso, ¿no? Esa es la cuestión que le hacen los anglos, pero ellos dijeron sí, sobre todo quieren que la digan en ruso, pero no le entienda a nadie. No, que es peor, que es que la gente la habla en un inglés con acento ruso y ellos dijeron que ellos no iban a payasear, así mismo dijo el productor. Claro, claro, es una serie americana ambientada en el... Pero me llamó la atención cuando veo el primer capítulo, no sé si es americana o inglesa la serie. Es americano-inglesa. Sí, Uh-huh. me llama la atención el primer capítulo que uno de los personajes, la escena del zapato, Víctor, no vamos a adelantarle nada a la gente. Yo no, esto el que es. Sentí que la había visto. Yo digo, no puede ser. Tiene un déjà vu. Un déjà vu. Resulta que es que ellos tomaron parte de los relatos de la premio Nobel de Svetlana, la tengo por aquí, Svetlana Alexievich, que es Nobel en 2015. Ella tiene su gran obra que se llama Voces de Chernóbil. Ajá, exacto. Que yo la leí. Muy famosa esa y desgarradora. Y esa es la escena. La inspiración de ellos para el desarrollo de los personajes cotidianos. Porque tú tienes varios niveles. El nivel político, el nivel de la explosión nuclear en sí y cómo la gente lo vive. Uh-huh. Y en ese nivel la serie es brutal, extraordinaria. Oye, y el nivel de los técnicos, ¿no? Sí, no, y además ha tenido mucho... Efectivamente, ahora, lo más preocupante, porque aquí con la crisis eléctrica, salvando la distancia, menos mal que al ultragaláctico no se le ocurrió colocar aquí centrales nucleares, ¿no? Rusas. Pues bueno, no sabemos. Pero tuvo ganas. No sabemos, el problema Víctor. es que se atravesó la crisis nuclear de Japón y él se dejó de eso. Pero hablando de lo de Chernóbil, ellos decían, es imposible, o sea, no explotan las centrales nucleares rusas, porque las nuestras son perfectas. Y desde allí empiezan a construir desde esa premisa tienen que construir una ficción, no pueden abordar la realidad. Ajá. Porque si no explota una central nuclear rusa y todo el que diga que explote es enemigo de la patria, entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Cualquier otra cosa. Entonces, de verdad es que vale la pena pasearse por esa serie, sufrir las cercanas alegorías y sentir que eso, digamos, se parece demasiado a lo que estamos nosotros viviendo y también palpar la inmensa crueldad de un régimen al que no le importa sacrificar a quien haya que sacrificar siempre y cuando el Partido Comunista y la integridad y reputación del sistema no se vea demasiado afectado. Así es, bueno, ya nos están haciendo señas aquí nuestros productores de que se nos acabó el tiempo, Víctor. Iván, unas palabras. Quiero cerrar mira, Víctor. Acostúmbrate a ir, tienes que venir. Exacto, no por Skype, tiene que venir. Es una buena experiencia. Ajá. Quiero cerrar que la realidad se compara con la serie. ¿Sabes cuál es el argumento de los principales periódicos rusos? Uh-huh. Que esta serie se lanzó ahorita para promover una matriz de opinión rusofóbica, porque resulta que uno de los negocios actuales de los rusos más importantes es el de la venta de centrales nucleares. Bueno, fíjate. Entonces,